se puede desarrollar, diríamos, en el ministerio, sino que los creyentes somos llamados a tejer nuestra propia vestimenta con obras justas en la tierra. Cualquier obra injusta sería una mancha, una arruga, pero no parte de la vestidura, algo que está estorbando, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro caminar. A veces no tomamos en cuenta estas cosas. El Evangelio es fuego, fuego que purifica a unos y quema a otros. Hágame el favor de tomar nota de eso, porque esto es así. Cualquier práctica fuera de las Escrituras, fuera del contexto, fuera del pie de imprenta, cualquier práctica enferma dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, puede quemar a los que participan en ella. Tal vez un ejemplo podría ser muy claro. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, estaban en una posición, acuérdense que era un gran pueblo, grande, enorme pueblo, el pueblo de Dios. La nube de noche, la columna de nube de la noche, de día, la nube de día, y de noche la columna de fuego, a los ojos de la gente. Dios llamaba a Moisés al tabernáculo para hablarle, y Aarón era el segundo en jerarquía, diríamos en la jerarquía devocional o en la estructura ministerial, porque Moisés tenía la función puramente de gobernante, pero en la jerarquía como estructura, en lo que tenía que ver con la vida cristiana o la vida de la palabra, la vida de la relación con Dios, los encargados de eso eran Moisés, Aarón y probablemente Nadab y Abiú, porque eran por herencia, por descendencia, ¿no? Ellos habían caminado muy bien todo el tiempo. ¿Saber cuántos años caminaron bien? Ya eran gente adulta. Pero en un momento dado, no sé qué les pasó. Algunos piensan, los teólogos piensan que iban pasados de copas, porque Moisés en el capítulo siguiente prohíbe el vino a los sacerdotes. En el capítulo siguiente, después de ese acontecimiento, sin decir nada, prohíbe el vino, el consumo de vino para los sacerdotes. Entonces, seguramente fue debido a las consecuencias de aquel lamentable caso que pues ellos sabían cómo tenían que aplicar el incienso. Ellos sabían que era una cosa delicada, que era fuego. Había fuego en el altar, pero ya mareados, pues agarraron sus incensarios y se metieron sin que los llamaran, porque Dios escogía cada día quién era, cada día en la mañana y en la tarde, quién era el encargado de poner el incienso en el altar, y avisaba por el Urim y el Tumim. No sé cómo usaban, preguntaban a Dios, y Dios decía, ¿es este o es este? ¿Verdad? Y la luz que se encendía en el pecho de Aarón
Ese era el escogido. Por eso dice que a Zacarías un día lo escogió Dios para ofrecer el incienso. Ese día no habían llamado a nadie. Ellos dos entraron. Los dos tenían que entrar solo uno. Entraron los dos, agarraron el gran puño como se les dio la gana y lo pusieron en el altar del incienso. Ese fuego que en otros tiempos los purificaba, los bendecía, los llenaba, los quemó. Entonces, veamos, por eso es el riesgo de estar a la puerta del lugar santo. O sea, yo estoy seguro que aquí hay gente que ya ha tenido sus entraditas al lugar santo. Hemos de alguna manera tenido algunas entraditas temporales al lugar santo, momentáneas. No al lugar santísimo. A lo mejor no hemos entrado ninguno, ¿verdad? Porque el lugar santísimo, Él solo se cuida, ¿no? Por la santidad de Dios. No es así nada más bueno, el velo está roto, entremos. Sí, pero ahí hay la presencia de Dios, destruye lo pecaminoso. Entonces, Moisés en su desarrollo, porque de esto iba a hablar yo el domingo, pero ya no lo hablé. Moisés en su desarrollo tuvo un abanico de capacidades, hermano, asombrosas. Bueno, aparte, el único que le supera es Jesucristo, en el sentido, porque Él es Dios hombre, ¿verdad? Fue mediador de un pacto. O sea, armonizó el cielo y la tierra con la diplomacia divina. Supo hablar con Dios y supo hablar con los hombres. Esto no es así nada más. Entonces, vamos a ver qué fue lo que cambió la vida de dónde comenzó el cambio de vida de Moisés. Veamos 3:3 de Éxodo, y ahí vamos a ver dónde comenzó el cambio de vida. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, aquí vamos a comenzar. La salvación está, diríamos, viéndolo en forma figurada en el atrio del templo. Ahí está la salvación. Ahí comienza una relación. Ahí como que le dan a uno el perdón, el beso del pródigo.
el peso del perdón, pero uno se tarda mucho tiempo, indudablemente porque no lo entiende, se tarda mucho tiempo en dar los pasos siguientes. Hay por lo menos 3 pasos que debería uno hacerlo en poco tiempo. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, debería uno buscarlo en poco tiempo, porque es necesario, es antes de salir a la obra misionera, a la obra práctica, necesitamos ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos hablar en otras lenguas. Es necesario. Se necesita hablar en otras lenguas. Pero ya después de ese paso, que dice que Dios lo dio para los hijos, el Espíritu lo dio para los hijos, para los cercanos y para los lejanos. Nosotros somos de los lejanos, pero llegó el fuego del Espíritu a nosotros. Nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros no somos, no es porque seamos pentecostales, digamos que hagamos las prácticas de los pentecostales de su tiempo, que botaban las sillas, subían las sillas, hacían esto, hacían un solo alboroto, y ellos tomaron como evidencia de que habían llegado a la meta el profetizar, hablar en otras lenguas, nada más ahí. Y aparte que hacía un gran barullo que pues de alguna manera el mundo, la gente los descalificó porque se asustaban a veces por las prácticas como con los corintios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se necesite hablar en otras lenguas. Necesitamos hablar en otras lenguas. Le voy a dar el texto. Dice: y los oían que hablaban en otras lenguas. En esto conocían que Dios no hace acepción de personas, dice, porque los oían que hablaban en otras lenguas. En esto conocían que habían sido llenos del Espíritu, porque los oían que hablaban en otras lenguas. Eso todo el pueblo, desde el Pentecostés hasta el rapto, tiene que tener las mismas características. Imagínese usted que hubieran nacido las primeras personas del primer Adán enteras, y de repente sin un pie, sin el otro, sin las rodillas, sin la cintura, ya no hubiera nada. Así es como ve mucha gente el Evangelio. Salió normal, pero está llegando algo anormal hasta nuestros días. Nosotros tenemos que regresar a eso, a la realidad de las Escrituras, a practicar la realidad de las Escrituras. No podemos ceder terreno. Lo que la Biblia dice es lo que nosotros debemos vivir, no lo que dice la gente. Es cierto, hay teólogos muy lúcidos para poner sus tesis, sus hipótesis y sus tesis. Bueno, la tesis la tienen que comprobar, la hipótesis son preguntas. Entonces, ponen sus tesis. Hay que verlo como una proposición, no como una doctrina. Nunca hay que verlo como una doctrina. La doctrina está en la Biblia. Los teólogos debaten la ciencia teológica como cualquier otra ciencia. La ciencia
La ciencia surge del producto del debate. Así surge la ciencia. Cualquier ciencia genera debate. Genera normalmente dos polos que para buscar conocimiento debaten entre sí. Eso era lo que hacían los filósofos griegos. Y eso es lo que siguen haciendo los científicos hoy. Unos dicen que la Tierra apareció de un estallido, pero yo miro que de un estallido no queda nada entero, ¿verdad? Y esto es demasiado. Usted tiene los ojos en su lugar, no los tiene en los pies, ¿verdad? Usted los tiene en la cabeza, los tiene bien colocados y algunos se han exagerado hasta de color, le pusieron los ojos, ¿verdad? Eso ya es exageración, pero es una belleza ver a alguien diferente, ¿verdad? Ver alguien diferente, ¿no? Los de nosotros son celestes porque son del cielo, pero los de todos nosotros, ¿verdad? Pero solo por eso, porque ¿verdad? Si hubiera una gran convención, un concurso de ojos, los chinos quedarían en el último lugar. Y se llevarían al primer lugar los que tienen ojos de colores, azules, celeste, aqua, miel. Hay unos ojos encantadores, hay ojos. Aquí viene una niña que en la mañana tiene los ojos de un color y en la tarde los tiene de otros. Son encantadores. A mí me cambian también. No. Están cambiando de nuevos a viejos. Pero bueno, miremos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Moisés? Después de 40 años de preparación, porque la preparación era diferente, lo tenían que preparar primero como un príncipe, como un estadista, como un rey, porque tenía que aprender leyes, tenía que aprender todo lo de aquí de la tierra. Primero, a una persona que conoce las cosas de la tierra, le es más fácil. Por ejemplo, un abogado puede comprender muy bien si Dios le da luz, puede comprender bien las leyes espirituales. Puede comprenderlas, porque son un reflejo. Las leyes de aquí son un reflejo de las de allá. Entonces, entonces, fíjese que Moisés como que había llegado, 40 años en la corte, en su preparación secular. Eso es como cuando preparan la madera, la van a cortar, la llevan al aserradero, preparan las tablas, la cepillan y ya la madera está bien preparada para armar para hacer el mueble, para diseñar el mueble. Hay que diseñarlo y hay que hacerlo y después hay que darle acabados. Entonces, así es como va el trabajo de la iglesia. Es mucho más fácil comenzar a trabajar una madera ya cepilladita que una manera muy rústica. Hay que hacer ese trabajo primero, porque se trata de comunión, se trata de relación, se trata de hablar, se trata de convivencia. Si uno primero tiene que empezar a aprender a no pelear, a no hacer esto, a no hacer lo otro, pues le va a llevar más tiempo en dejar aquellas cosas. Entonces, Moisés, creo que en ese momento llegó a la puerta, si lo vemos así, del lugar santo. Como cualquiera de nosotros podemos llegar ahí. Ahí vamos a presentarnos, porque
¿Se acuerda que Moisés no estaba buscando ni ministerio, ni servirle a Dios? Estaba bien, fíjese, hermano. Era el pastor, no un pastor, el pastor de las ovejas de su suegro. Era esposo de la hija del finquero, ¿no? Del hacendado, porque Jetro era una mole de personaje. Para que sepamos quién era Jetro, qué capacidad de mentalidad y entendimiento tenía Jetro. Solo abramos aquella ventanita donde le dice a Moisés: Moisés, si sigues así, juzgando el pueblo desde la mañana hasta que cae el sol, hasta que entra la noche, te vas a acabar tú y se va a destruir este pueblo contigo. Ahora nombra hombres sabios, hombres temerosos de Dios, para que hagan esto, para que hagan aquello, que juzguen al pueblo y que solo te traigan aquí a ti las cosas mayores. Ese principio de delegación perdura hasta hoy en todos los libros de administración. No hay ningún libro de administración que no hable de delegación, porque es un principio seminal. Es un principio seminal. Es un principio que uno, viéndolo del lado académico, no hay nada que se pueda hacer que lo pueda hacer uno solo. Nada. Desde luego que la delegación tiene que ser a gente entendida, gente sabia, gente que va en el mismo sentir, en el mismo fluir, en el mismo río, con los mismos propósitos. Gente que entendida, pues. Gente que comprenda lo que está haciendo, sobre todo en la obra de Dios, que ya dijimos que es fuego que purifica, pero fuego que consume. Y curiosamente, en aquel tiempo, en los tiempos de Israel, se miraba cuando el fuego consumía a los hombres, el fuego de Dios. El gran problema ahora es que no se ve, solo se quedan inútiles para el resto de su vida. Ya no funcionan para nada. Es como aquellos cohetes que se soplan, usted ya no quema cohetes, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? No quemó dinero, ¿verdad? Dinero que truena se llama ese, dinero que hace ruido y es basura. Entonces, hay unos que hacen, y si uno anda listo y les pone el pie o les tira una piedra encima, estallan. Pero media vez terminan de soplarse, solo queda el cascarón. La gente ahora no se muere físicamente, no cae físicamente de repente, sino que se inutiliza para siempre. El fuego de Dios, por eso le estoy avisando antes de entrar un poco más. El fuego de Dios hace gente sabia, hace gente polivalente, hace gente con abanicos de virtudes asombrosas. Pero cuando todo va en armonía con la obediencia, en armonía con el entendimiento, el temor de Dios, el conocimiento de la palabra, tiene que ir en armonía todo eso. No es solo saberlo o poderlo hacer, sino poder obedecer en el camino. Este es un montón de cosas, ¿no? Varias cosas. Entonces, note usted que está Moisés. Aquí fue donde cambió la vida. Él estaba casado con una mujer
gentil. Sí, era descendiente de Abraham, de los hijos de Cetura, pero pues gentil, ¿no? Gentil. Estaba casado con Séfora, estaban bien. Tenían un hijo tenían. Cuando de repente, o dos tenían, ya creo, me parece, Manasés, o quién era el mayor, no me acuerdo ni de los nombres de los hijos de Moisés, pero oiga, de repente, cuando uno va con el rebaño, las ovejas han de haber visto la luz también. Cuando vamos con el rebaño apropiadamente, conduciéndolo a aguas de reposo, Gerson y Eliezer eran los dos hijos de Moisés. Entonces, note usted, cuando uno va en ese caminar, lo más seguro es que se va a encontrar con Dios. Porque David le dijo a Salomón: si le buscares con todo tu corazón, si oyeres la voz de Jehová y si obedeces, y si le buscas, lo hallarás. Entonces, nosotros no venimos aquí a hacer como que estamos buscando a Dios, sino un día lo vamos a encontrar. Un día, de repente, nos va a aparecer. Yo ya tenía 40 años, Moy, de estar pastoreando esas ovejas. 40 años dice que iba hacia el monte de Dios, pero él no sabía que era el monte de Dios, porque ahí él no sabía que Dios por ahí pasaba, o por ahí vivía, o bajaba. Yo no sé. El monte Oreb. Llevaba las ovejas, iba adelante con su vara. Ser un verdadero pastor, un genuino pastor de ovejas naturales. Con la vara. Adelante de las ovejas, adelante del rebaño. De repente se le apareció Dios. Porque cada culto que venimos a adorar. Venimos a orar. Venimos a oír su palabra, la instrucción bíblica. Venimos a aprender cómo vivir, cómo tratar a los demás, cómo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero estamos buscando a Dios. Cuando uno pregunta: ¿y usted a qué va el domingo? A buscar a Dios. Estamos en su búsqueda, andamos atrás buscándolo. Entonces, un día lo vamos a hallar, hermano. Un día lo vamos a encontrar, tal vez no de la manera que Moisés lo encontró. Los hermanos que cantan, los hermanos que tocan, los hermanos que sirven, los hermanos que trabajan en sonido, vienen aquí a servir a Dios porque lo están buscando. Pero yo lo que me imagino es que a veces uno viene a buscarlo sin la idea de encontrarse con Él algún día, pero un día nos vamos a encontrar con Él. De hecho, esta obra es un testimonio de encuentros, tal vez como por un espejo, pero encuentros con Dios. Que mucha gente se ha encontrado con Dios. Se ha encontrado para ser libre, se ha encontrado para ser bautizado con el Espíritu Santo, para ser sano. Se ha encontrado para muchas razones, pero Moisés se encontró para que lo llamaran a una función. Ahora, todos los creyentes, todos los que creen en Jesucristo y han pasado por las aguas del bautismo, han pasado y han hablado en otras lenguas, porque Dios les dio que hablaran. Eso es para todos los hijos. Eso no es algo que viene con exclusividad para algunos. No.
Incluso Pablo ponía la medida más alta. Yo deseara que todos profetizasen, no solo hablaran en lengua, sino que profetizaran en el orden, y en la congregación donde los ministros los están viendo y están juzgando no al profeta, sino lo que dice. ¿Sí? Entonces, pero estamos buscando a Dios. ¿Cómo está? ¿Qué fue a hacer a la vigilia? A buscar a Dios. Pues no durmió desde que entró la noche hasta las 9, hasta las 2 de la mañana, y de repente se pasó de largo de ahí, ¿verdad? Pero ya no en la vigilia, ¿verdad? Ya no en la vigilia. Pero vinimos a buscar a Dios. ¿Por qué danzan? Pues estamos buscando a Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oró Rolando con nosotros hoy? Porque estamos buscando a Dios. Eso es lo que venimos a hacer, hermanos. No venimos a otra cosa. Sería un tiempo perdido, sería un tiempo estéril, sería un tiempo sin propósito si viniéramos a ver cómo vino vestido alguien, a ver cómo vino, si vino, no vino, a ver qué hace, qué no hace. Sería mejor quedarse uno bien dormido allá en la casa, ¿verdad? Con la boca abierta así, roncando en tonalidades. Eso me inventé yo, hermano, no es Biblia. Entonces, fíjense pues, Moisés llegó a los 80 años a la puerta del llamamiento. Es cierto, la vida le había cambiado bastante, porque primero estuvo como príncipe, le ponían las sandalias tachonadas de oro, lo bañaban, le daban hasta en la boca la comida, comía manjares, porque eso dice que despreció. Eso despreció. Eso dice que no lo quiso. Y que a cambio de eso prefirió el menosprecio que le hicieron a Cristo. Y que también a todos los que muestran a Cristo normalmente reciben menosprecio. Nosotros a lo mejor nos suena la espalda y nos felicitan, pero es porque no mostramos mucho a Cristo. Pero quienes muestran a Cristo son rechazados, no por malcriados, no por hablar, no por tratar mal a la gente, no, por mostrar a Cristo. Entonces Moisés había salido de la corte, supo que era judío, supo que era parte de ese pueblo que estaba siendo maltratado y quiso defenderlo de una manera inadecuada. Entonces tuvo que salir huyendo. Esa fue su primera salida. Ya iba preparado con la ciencia de abajo. Era un hombre preparado para ser el rey de Egipto, porque era el hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, otras versiones dice el hijo de Faraón. Prácticamente era una adopción de la dinastía. Él era el que tenía el primado para ser rey y la capacidad de ser rey también, porque la demostró después, solo que con otro pueblo, no con un pueblo cultivado y sabio en las ciencias de la tierra y en las ciencias de las tinieblas como Egipto, porque Egipto
tiene un bagaje milenario en sabiduría. Nadie sabe cómo construyeron todas esas grandes monumentos que hay en Egipto, históricos que hay en Egipto. Nadie sabe cómo lo construyeron. Ni ellos mismos saben. Entonces, llegó Moisés a los 80 años, algún día. Por eso le digo que de tanto buscarle, es probable que ya el pelo esté cano, esté blanquito, o en otros casos, pues ya el calentamiento global ha desforestado la cabeza. Cualquiera que sean las cosas, ¿no? Pero un día de buscarle, lo va a hallar. Y usted tiene que estar preparado para saber qué hacer. Y yo tengo que estar preparado para saber qué hacer. Si lo hallamos, tenemos que saber qué hacer. Porque encontrarlo para perder el momento son segundos. Y perderlo después de una búsqueda de 80 años. Dios mío, hermano. Entonces tenemos que estar instruidos, tenemos que saber cómo contestar, tenemos que aprender cómo hablar con Dios. Eso es lo que queremos. Por eso les pedimos que oren 15 minutos, ¿verdad? Que les parece una eternidad a muchos, ¿verdad? No oran. No, la mayoría no estamos acostumbrados a orar. No lo estamos. Entonces, note usted que a los 80 años llega Moisés, ya no era aquel hombre fino, con su cuerpo bien humectado, ¿verdad? Con su rostro, cada día le hacían, ¿cómo se llama? Un facial, su peinado, sus chunches, tanto los príncipes se vestían. Cuando uno mira a los reyes, aún ahora, son los que se ponen los mejores vestidos del mundo. Escogen los diseñadores, los mejores diseñadores del mundo, para que les diseñen un vestido para un momento. Los jugadores de fútbol de las estrellas de arriba, de las grandes estrellas, dice que tenían un peluquero que cada vez que todos necesitaban que les cortara el cabello lo llevaban desde Los Ángeles hasta España, solo para que les fuera a cortar el cabello y regresara. Desde luego ese peluquero iba en first class, iba a un hotel de 5 estrellas, había un barbershop de primera en el lugar donde se iban a cortar el pelo, todo estaba preparado para cortar. ¿Cuánto gastaría un corte de pelo? A nosotros nos asustan 5 pesos. Y vemos cómo nos escapamos para no dejarle la propina al barbero. Casi nunca le dejan al pobre barbero. No, a ver cuánto gastarían por eso. Es la gente, ¿verdad? La gente. Entonces, así era Moisés, un hombre de la cúspide de la sociedad en la tierra. Pero ya lo habían bajado casi hasta el abismo, porque así es Dios. El que no se quiere bajar, dice. El que se abaja, dice la Biblia que tengo yo, antigua. El que se abaja será exaltado. Y el que se exalta será abajado a la fuerza, porque uno nunca quiere abajarse, hacerse para abajo, no quiere uno, porque uno quiere mantener su estatus arribita, ¿no? ¿Sí? Entonces,
En el Evangelio, el que lleva más probabilidades de encontrarse con Dios es el que entendió el principio de la humillación, sin que lo hayan humillado a propósito. Óigame, por favor, estas palabras no fluyen en el culto general. A veces yo me quedo mirando luces porque son conceptos que no manejo normalmente. Oiga, Dios busca a los que han encontrado la ruta del encuentro con Dios, ¿sí? A los que tienen la capacidad de humillarse por sí solos, voluntariamente. Esos son los que llevan la mejor posibilidad de encontrarse con Dios. Y se los dijo el Señor mismo. Les dijo, miren ustedes, les dijo a los fariseos, las prostitutas y los pecadores van adelante de ustedes, les dijo. ¿Por qué? Porque cuando esa gente es alcanzada, reconocen su desgracia, su maldad. No tiene, cuando es alumbrada, la samaritana cuando fue alumbrada no tuvo para dónde agarrar. Se quedó como cuando uno alumbra un conejo. Los conejos así son. Dice, yo iba a cazar conejos, llevaba el rifle y la linterna aquí arriba, el foco, con la mano. De repente miraba el conejo. Los conejos se quedan inmóviles cuando ven la luz, como para apuntarles bien. Se quedan, no saben qué es, ¿eh? No saben qué es. Es así le pasó a la samaritana, ¿eh? Gente a María Magdalena, gente que entendió su condición. Y de ahí fue mucho más fácil encontrarse con Dios, porque Dios vino no por los sanos, sino por los que reconocen su enfermedad, los que reconocemos nuestra enfermedad. Los que reconocemos nuestra enfermedad llevamos la delantera, porque entonces vamos a encontrarnos con Dios más fácilmente. Entonces ese abajamiento es clave. Moisés ya había sido abajado porque primero no se casó con una princesa de su categoría, se casó con una pastora de ovejas. No que hayan pastoras de ovejas así, pastora de ovejas de 4 patas, ¿verdad? Para que no vaya a pensar que Séfora era pastora, ¿verdad? Pastora de ovejitas, animalitos, ¿verdad? Se casó con ella, con uno del desierto de Madián, quemados del sol. Esa gente está quemada, hermano. Son quemados y cuando uno los ve, a veces están a la orilla de la carretera y ahí paran los buses para que uno vea los camellos y lo monten a uno en los camellos. Si uno les mira el rostro quemado por el sol. Así eran ellas. Han de haber sido hermosas, pero quemadas por el sol. Entonces, se había casado ahí y en lugar de gobernar a Egipto, estaba dirigiendo un rebaño de ovejitas. Mire cómo Dios dirige los pasos aunque uno no se dé cuenta. Saber desde dónde lo traen a usted, fíjese. Y a pesar de que uno viene como que es chicote dándose de trompones en la luz, de todos modos Dios lo va a llevar al lugar a donde lo quiere llevar.
Nos parecemos, los chicotes, ¿se acuerdan? Chicotes, allá les llaman ronrones en Guatemala. Me gusta más ronrón porque soy guatemalteco, ¿verdad? Pero a usted le gusta más chicote, ¿verdad? Ronrón. Ay, chocan y chocan y chocan con la luz. Ahí llevaban a Moisés. Moisés, ¿qué estaba pensando? Estaba pensando en sus hijos, estaba pensando en su esposa, Séfora. A lo mejor pensaba, estaba tratando de entender a su suegro. Era muy sabio el suegro, pero pues él no era otra cosa, era suegro, ¿verdad? La suegra, saber cómo lo trataban, no se sabe, no dice nada. Lo que sí veo yo es que llega al monte de Dios y ve un fenómeno. Pero un fenómeno como eso lo entendía Moisés perfectamente, porque Egipto es desértico también. Y él había vivido en el desierto 40 años. En 40 años es el tiempo que yo tengo de vivir, 38, aquí. Yo conozco El Salvador. A mí me preguntan los salvadoreños dónde queda la sexta décima. Imagínese usted. La sexta décima es la que pasa frente al Gimnasio Nacional. Pero fíjese, ya conocía todo, palmo a palmo el desierto. Ya conocía la parte de Madián. Ahí iba con las ovejas y ve el fenómeno, extraño fenómeno, porque siempre lo que se ve cuando uno viene por el desierto de Arizona es que pasan las bolas de zarza, las arranca el viento y pasan a una velocidad impresionante sobre la calle. Uno debe ir muy precavido manejando porque le pueden dar y agarran fuego cuando le pegan a un carro. Agarran fuego cuando le pegan a los alambres de los potreros. Los alambres de los potreros son, yo no sé cómo hacen para detener las vacas y los caballos allá en Estados Unidos. Los cercos son de este tamaño. Oh Dios, un cerco de esos con las vacas de allá de Guatemala se saltan 5 veces, hermanos. Entran a la milpa y se la comen. Hasta obedecen, fíjense, los animales no se salen de ahí. Y no son de alambre de púas, de alambre de amarre, alambre de aluminio. Pero se queman las grandes bolas delante de uno, se queman. Agarran la llamarada y cae la ceniza y se apaga. El fenómeno no estaba en que agarraran fuego, el fenómeno estaba en que ardía y ardía y no se apagaba, no se consumía la zarza. Entonces por eso le llamó la atención. Los fenómenos son así, es algo fuera de lo común. Eso es un fenómeno, algo fuera de lo común. Entonces, cuando uno mira un fenómeno, le llama la atención. Por ejemplo, me encuentra usted en la casa por ahí, de repente, no en su casa no hay, pero de repente en el desierto o en algún lado se encuentran a veces serpientes venenosas de 2 cabezas. Normalmente las rescatan, las agarran y las llevan a los zoológicos para exhibirlas, que no hay, son fenómenos raros. Entonces es un fenómeno. Se fue a verlo. Pero yo creo que llevaba en mente, algún día me voy a encontrar con el Dios de Abraham. Algún día me voy a encontrar con el Dios de Abraham. Y llegó el día que se encontró con el Dios de Abraham. Solo que él quiso llegar como llega cualquiera, ¿no? A ver un fenómeno y ahí lo pararon. Lo detuvieron. Dijeron, detente.
el lugar donde estás es santo. Eso es lo primero que uno debe reconocer cuando entra a un lugar de adoración, a un lugar donde se bendice a Dios, a un lugar donde a Dios, se exalta a Dios. Lo primero que uno debe entender es que entrando, no que el edificio sea santo, sino la presencia de Dios santifica lo que toca, santifica todo el espectro de su presencia, ¿no? O sea, ahí hay ya ese escenario es el que está cercado, ¿no? Entonces le dicen, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y él obedeció sin conocer a Dios. Y se tapó la cara, porque dijo, como lo estaba oyendo tan claro en la salsa, dijo, no sea que yo vea a Dios. Entonces hay cosas que hay que hacer siempre. Siempre que uno entra a los recintos donde suele pasar la presencia de Dios, hay que traer en mente que las contaminaciones del diario caminar deben quedarse afuera. Deben quedarse afuera. Deberíamos entrar como entraba David, con acciones de gracias, con alabanza, pidiendo perdón. Eso es importante. Es importante, por eso a veces no encuentro uno nada en la casa. Dios está ahí, pero uno no lo percibe porque entró con sus pies seculares. A lo mejor después de hablar cosas sin sabiduría, o de oír cosas o de ver cosas sin sabiduría. Pues que Dios nos ayude a saber dónde es el monte de Dios, el monte de Dios, el monte santo, ¿no? Él se agachó y se quitó las sandalias. Pero cuando se quitó las sandalias, ¿sabe cómo lo veo yo? Déjeme darle mi visión. Se subió a una montaña rusa. Déjeme, esa es mi visión, porque esa ha sido mi experiencia. Es mucho más fácil hablar de la experiencia que de lo que uno lee de otros siervos, ¿verdad? Mucho más fácil porque uno lo ha vivido. Es como subirse a una montaña rusa. Ya no es dueño uno de su destino. Otro recibió la honra de conducirlo. Recibió la confianza del que está abajo humillado para que lo conduzca. Esa es la fe. Esa es la fe. Entonces note usted que a partir de entonces Moisés ya no fue dueño de nada, ni siquiera fue el último mes que pastoreó las ovejas, o yo diría que esa semana dejó a cargo las ovejas de algunos de sus ayudantes y se regresó a la casa y fue a hablar con Séfora. Por supuesto, no espere usted que todos le den el visto bueno. No espere usted que todos estén de acuerdo con lo que va a hacer. En el momento que usted se quite el calzado, los zapatos de sus pies y le entregue su vida a Dios, el dominio de su vida a Dios, se prepare para caminar en tierra santa, entonces deja de ser dueño de sí mismo. Entonces Dios va a conducirlo a uno y uno no sabe para dónde va.
No sabe uno para dónde va. ¿Sabe? Esa es la gloria del reino de Dios. Que va uno seguro, lo van siguiendo las añadiduras, lleva uno lo necesario sin tener nada. Y depende de su fidelidad, de su transparencia, de su forma de manejar esa experiencia de caminar con Dios, la duración de su vida en ese estado. Porque Moisés fue capaz de dejarse conducir hasta el día de su muerte. No, pero qué desarrollo, hermano. Qué desarrollo. Cuando uno ve a Moisés, empieza uno a ver a Moisés, al Moisés que vio que le estaban pegando a un israelita y le hizo la llave china, la llave del candado al egipcio y le quebró la cabeza, le quebró el cuello. Se llenó de ira y después se llenó de terror y salió huyendo. Esa es nuestra vida natural. A veces hacemos cosas que nos incendian y cuando nos apagan nos asustamos. Nos asustamos a veces de los resultados de nuestras obras, porque las malas obras son carísimas, son un lujo, como como de llevar un barbero de California hasta España cada vez que quieren cortar el cabello, fíjese usted. Yo tengo mi lugar donde voy a cortarme el cabello y yo llego ahí, no llegan a mi casa. Yo llego. Tengo que pedir cita para que me atiendan. Tengo que llegar a tiempo, porque si no otro llega primero. Entonces, note, Moisés, ahora, en el momento que se quitó los zapatos, dejó de ser dueño de sí mismo. Llega y le va a decir a la esposa: Séfora, encontré a Dios. Hay una película, fíjese, que se llama, creo que es Moisés o alguna película parecida a esas que exhiben en Semana Santa. Se encuentra Séfora con la pretendiente probable de Moisés en Egipto. Me parece que era un Nefertiti o algo así. La que andaba atrás de Moisés, ¿no? O él atrás de ella, o yo no sé. Eso no lo vio. Entonces, pero andaban atrás del otro. Moisés ha de haber sido, dice que cuando era niño, cuando era bebé, por su belleza, fue que los padres se atrevieron a desafiar el decreto de Faraón, a que les quitaran la cabeza. Era tan lindo el niño. Nosotros demos gracias que no nos tiraron, ¿verdad? Por alguna razón. Que estamos aquí. Ya. Rolando dio gracias porque estamos aquí, ¿verdad, amado? Gracias a Dios porque estamos aquí. Gracias a Dios por nuestros padres que no se asustaron cuando vieron, ¿verdad? Lo que dijeron es igualito a mí. Así, pero. Y luego llega la suegra y dice: no, igualita a mí. Llega la otra y ya se armó un lío alrededor de la bebé, ¿verdad? Pero Moisés se salvó de que lo tiraran al río por su belleza, porque era niño hermoso.
Así que Moisés no era cualquier gente, era un hombre bien plantado. Pues estaban los dos platicando en la película y de repente le dice Nefertiti: yo perdí a Moisés cuando se fue a buscar a Dios, cuando se fue a buscar a su Dios, dijo ella. Entonces Séfora le contestó: yo lo perdí cuando lo encontró. Porque ya deja uno de ser de nadie. Es de Dios. Ese es el paso que nosotros tenemos que dar. Es costosísimo. Porque a mí no me hacen ni amarrado, ni con la policía, ni con el ejército, ni con nadie, subirme a una montaña rusa. Yo no me subo ahí. Yo no sé si se anima a subirse todavía, pero se subía y levantaba los brazos así y gritaba, ¿verdad? Pero de alegría. Y así. Pero era una cosa espantosa. Y yo sentía que yo era el que iba ahí, hasta me hormigueaban los pies. Porque a mí no me gustan esas cosas, no me gustan esas. Pero resulta que el día que encontramos a Dios, es como que nos subiéramos en una montaña rusa. Porque Dios es el que lleva el timón, no uno. Y uno, aunque vaya conduciendo mal, uno va seguro. Aunque vaya uno mal, va uno seguro, porque va a agarrar el timón por lo menos. Pero cuando va otro manejando, cuesta tener confianza. Cuesta tener confianza, sobre todo cuando el invisible toma el timón de la vida. Cuando no le dice a uno, ni le pregunta, ni pide consejo de lo que va a hacer, solo lo hace. Porque uno ya le entregó su vida, el dominio de su vida. Yo creo que el tiempo que vivimos es un tiempo de abordar la montaña rusa ya, antes de que la montaña rusa que va a destruir a los seres humanos aquí nos alcance. Esto se va a terminar. Qué aterrador es ver ese terremoto de Japón, hermano. Oiga, yo no había visto jamás algo así. Yo vi el terremoto del 76 en Guatemala y vi 3 o 4 aquí, 3 aquí. Fueron devastadores, pero como ese, yo no había visto nunca, ni uno. Literalmente la calle respiraba, liberaba fuerza, se levantaba como que eran olas del mar, la calle. Fue un cataclismo espantoso, hermano. 7.6. ¿Usted cree que alguien de Japón, de esa isla, quedó seguro viviendo donde está? Ahí se movieron todos los cimientos de todo lo que existe. Todo se movió ahí. Cualquier momento puede uno ir caminando en la calle, se va para abajo y saber para dónde abajo. Así quedó. Toda una isla. Entonces esto ya no tiene vida larga la tierra. Prepárese para irse, no para quedarse. Preparémonos para eso. Y voy a
usar 10, 5 minutos, 8 minutos tal vez, para venir a buscar a Dios. De repente este es el día de su monte. No puede uno estar seguro, tan seguro, como que Dios lleve el timón de su vida. Es cierto, hermano, se marea uno a veces. La razón humana pelea con la voluntad de Dios. A veces siente uno que el corazón ya no le resiste. A veces siente uno que el alma se le sale. Va en la montaña, en el monte de Dios. Quiere venir adelante, quiere venirse un momento a buscar, porque a eso venimos. Pero que su búsqueda sea más intensa en el sentido de querer encontrarse con Él, de desear encontrarse con Él. Véngase un ratito, unos minutos, trate de orar unos minutos, trate de hablarle a su corazón. Trata de hablarle a su corazón. Es preferible ir en las manos de Dios que ir en este barco que quedó a la deriva, sin Dios y sin esperanza. Millones de gente en el mundo se están volviendo a Dios. Veo a millones, a miles de gente. En algún lado vi un reportaje que estaban 70,000, en otro lado 500,000 buscando a Dios, gritando, cantando. Jesucristo es Dios. Despertémonos a la realidad de lo que estamos haciendo en el Evangelio. Esto no es de fuerza humana. Moisés jamás hubiera salido ni siquiera de la puerta del palacio si Dios no lo hubiera atraído. Es increíble que un príncipe deje las comodidades que le ofrece el palacio para ir a oír humillaciones. Nosotros no hemos dejado nada, hermano. Yo entiendo a Pedro cuando preguntó: nosotros lo hemos dejado todo. Pues realmente no habían dejado nada, porque tenían barcos, tenían redes, pero cuando salían a pescar no pescaban nada. Estaban quebrados. Así hemos andado errantes por este mundo, hermanos. Ya no sigamos así. Que Dios nos conceda el privilegio de encontrarnos con Él. Que Dios nos conceda el privilegio de encontrarnos con Él.
Quizá hemos cometido muchos errores, pero la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo que siempre que se encontró con alguien así, Dios le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, siervos de Dios, siervas de Dios, que han venido buscando a Dios desde tiempo atrás, lo van a hallar, lo vamos a hallar. Él se deja encontrar de los que le buscan, pero de los que le buscan de veras. Oh Dios, hay una gracia linda. Hay una lluvia del Espíritu, un rocío del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh Dios, déjate encontrar. Déjate encontrar. Queremos hallarte. Queremos encontrarnos contigo. Queremos encontrarnos contigo. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Háblele. Dígale: Señor, yo he venido a buscarte. Ya me salvaste. Ya me salvaste, ¿cómo no? Pero ahora déjame entregarte mi vida entera. Aunque lo que quede de mi vida sea un cascarón, Señor, déjame entregártelo. Déjame entregártelo, Señor. Recíbela. Recíbela. Recibe mi vida, Señor. Recibe mi vida, Señor. Recíbela, por favor. Recibe mi vida, Dios. Recibe mi vida. Recibe mi vida, Señor.
Recibe mi vida, Dios. Recibe mi vida. Recibe mi vida. Recibe mi vida, Señor. Recibe mi vida. Recibe mi corazón. Recibe mi vida, Dios. Ya no queremos vagar por este mundo a la manera humana, Señor. Ya no queremos vagar así. Ya no queremos. Hemos caminado sin dirección. Hemos caminado sin dirección. Hemos caminado por nuestros sentidos. Hemos caminado por lo que ven nuestros ojos. Y no hemos llegado a ningún lado, Señor, y ya va terminando nuestra vida. No dejes que estas lámparas se apaguen antes de hallarte. No dejes que nuestras lámparas se apaguen antes de encontrarte, Señor, y entregarte el manejo de nuestra vida. Oh, Dios. 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 Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Quedamos pendientes, Señor, de un encuentro contigo. Aleluya. Vamos a prepararnos para ofrendar, hermanos. Nos vamos. Vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno.